Quiero hablar, hermanos, al menos una parte, porque obviamente esta doctrina de la salvación es una doctrina muy amplia en la Biblia, pero hoy quiero hablar particularmente sobre la doctrina de la salvación. Una pregunta: ¿cómo se produce la conversión de una persona a Dios? Dice el Hechos capítulo 2 versículo 37. Al oír esto, se está refiriendo a un grupo de personas que habían venido de diferentes lugares a Jerusalén por el hecho de que estaban celebrando una fiesta de las fiestas solemnes que Israel celebra, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la cosecha. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Fíjese, la gente inconversa que había llegado ahí le dijeron, o sea, ellos mismos le pidieron a Pedro y a los otros apóstoles, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, ¿qué haremos?, la podemos ampliar en el capítulo 16, versículo 31. Podemos leer del 30 y el 31. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La primera pregunta viene de un grupo de personas que han sido movidos por el Espíritu, tocados por el Espíritu Santo ante el milagro del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo allá en Jerusalén ese día. Y la otra pregunta viene de un hombre que ante el impacto de un milagro de protección de Dios sobre la vida de Pablo y de Silas, su compañero en los viajes misioneros, al ver el impacto de Dios, hermanos, sobre esa cárcel ahí en Filipo, él dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una pregunta muy importante, porque la salvación tiene que ver con el destino eterno del hombre. Fíjese qué importante si ponemos la eternidad en un lado de la balanza y por otro lado la vida que podemos vivir aquí en la tierra. La vida que vivimos aquí en la tierra pueden ser 30, 20, 40, 50. Dice por ahí el Salmo que el promedio de vida de un hombre, de una persona, son 70 años. Y dice: y los que llegan a 80, esos son los robustos, dice. Son los que se cuidaron en su juventud, los que hicieron ejercicio, los que guardaron dieta y se guardaron, que no fueron personas sedentarias, sino personas activas. Entonces llegarán a 80. Y algunos todavía, hermanos, pasan más allá de los robustos, porque llegan a 90 años. Algunos llegan a 100. Pero ya llegar a 100, hermanos, siendo llevado de aquí para allá y arrastrando los pies, ya eso ya no es vida. Pero los robustos, yo conozco algunos robustos. Fui a orar por un hermano la semana pasada que tiene 93 años y me estaba hablando de los tiempos de Martínez y lo que hacían, y me mencionaba presidentes y gente, el nombre así, nombre y apellido, como que tiene una enciclopedia aquí en la cabeza, nombres que yo nunca había escuchado, man. O quizás los escuché, pero ya la memoria ya no nos da para guardarlo, ¿verdad? El disco duro es muy pequeño. Entonces, hermanos,
Si usted pone en la balanza 100 años, digamos, con todos sus males y achaques, pero 100 años, y pone en la otra balanza eternidad, ¿qué es más importante, la eternidad o los 100 añitos que podamos vivir aquí en la tierra? Generalmente el hombre que no conoce a Dios, en su falta de discernimiento de las cosas espirituales, no se da cuenta que lo más importante es precisamente prepararse para la eternidad, porque así como lo dice la palabra, la eternidad es eternidad, no hay límite de vida, no hay principio ni final, pues es la plenitud de la vida, más allá de la muerte. Y tristemente le pone más atención, más cuidado, más dedicación a sus 100 años que va a vivir aquí en la tierra. Esto sí vive 100 años. Porque aquí los varones en el país hay un promedio de 67 años, creo, que es el promedio de vida de un hombre. Y las mujeres nos ganan un poquito. Creo que llegan a los 70 el promedio de la mujer. En otras palabras, que las mujeres viven más que los hombres. Que tiene oídos para oír, que oigan. Puede quedar viuda la hermana. Entonces, esos pocos años, hermanos, muchas veces el hombre pone su corazón ahí y alimenta su placer, alimenta, hermanos, su estilo de vida, creyendo que lo más importante es vivir estos años que son, hermanos, una miseria en relación, si los comparamos con la vida eterna. 50, 60, 70 años, 100 que fueran. Hermanos, no es ni una partícula de arena en el océano de la eternidad. Sin embargo, muchas veces le ponemos más atención a la vida terrenal que a la vida espiritual, pero la Biblia dice que está establecido, es decir, que es una ley divina, que el hombre muera una vez, es decir, que tarde o temprano todos los seres humanos tendremos que pasar por la experiencia de la muerte. Pero después de esto, dice, después de la muerte, el hombre tiene que presentarse delante de Dios. Los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, nos vamos a presentar delante de Dios en el tribunal de Cristo. Gracias a Dios por la obra de Cristo, no será un tribunal para condenación, sino un tribunal de salvación y de méritos por haber vivido y servido a la causa de Cristo aquí en la tierra. Pero aquellos hermanos que no tuvieron la experiencia de la salvación tendrán que presentarse delante del juez de toda la tierra, y ahí no habrá abogado ni fiscal que los defienda. Ahí, hermanos, habrá precisamente el hombre cara a cara con Dios. Y el destino de aquel que no vivió para Cristo, que no creyó en su plan divino, que no abrazó la fe del Señor, se perderá eternamente. Entonces, de ahí la importancia que en vida nosotros tengamos la oportunidad de volvernos a Dios. Porque eso es la conversión. La conversión es un volver a Dios. Porque el hombre, hermanos, nace de espaldas a Dios. Todos nacemos de espaldas a Dios. Todos nacemos yendo en una dirección contraria a la dirección de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues nacemos en pecado. Nacemos bajo la maldición del pecado. Nacemos ciegos. Nacemos sordos. Nacemos paralíticos, hablando en el sentido figurado, en lo espiritual. Sordos porque no oímos a Dios, ciegos porque no vemos a Dios, paralíticos porque no nos podemos mover en la dirección correcta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso, hermanos, cuenta definitivamente en lo que se refiere al destino eterno. Pero por eso, mire, por el hecho de que nacemos ciegos, sordos, paralíticos y con un corazón endurecido como el pedernal, por eso es que Cristo vino a este mundo.
porque no había otra forma, hermanos, como el hombre retornara a Dios, se volviera a Dios, sino a través del milagro de la salvación por medio del Cordero Santo y puro, que entregó su vida en sacrificio vivo a favor de aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si usted quiere una fotografía de lo que nos dice la Biblia acerca de cuál es la condición del hombre cuando nace y vive, hermanos, en su estado natural. Ahora, la Biblia le da otro calificativo al hombre natural, le llama el hombre animal. No se ofendan, por favor. Se refiere, el hombre animal es así como nace el hombre. Nace en pecado, nace lejos de Dios, nace ciego, nace sordo, paralítico, no cuenta para Dios. Entonces hay un término en la primera carta a los Corintios que habla del hombre, dice, animal, y se está refiriendo al hombre que nace así, en su forma natural, sin conocer a Dios. Ahora, la Biblia, le voy a dar aquí, no tenemos tiempo para leer los pasajes que respaldan cada uno de estos conceptos, pero para que tengamos una fotografía de cuál es la condición del hombre sin Dios, dice Romanos 3:23, destituido de la comunión con Dios, de su presencia. Efesios 2:1 dice que nacemos muertos en delitos y pecados. Juan 8:34 dice que somos esclavos del pecado. Romanos 8, versículos 6 y 8 dice que vivimos siguiendo los designios, los planes de la carne, y que por tanto somos enemigos de Dios. Porque nadie que camina en la carne, guiado por los designios de su naturaleza carnal, puede agradar a Dios y se convierte en un enemigo de Dios. También dice la Biblia que el hombre inconverso ama el dinero, ama el poder y ama la gloria. De lo cual Dios dice en 1 de Juan 1:15 al 17 que el verdadero cristiano no debe de amar al mundo ni las cosas, dice, que están en el mundo. Según Juan capítulo 5, versículo 37 al 40, dice que el hombre natural, a él no le cabe la palabra, no le entiende. Es enemigo de la Biblia, es enemigo del mensaje de Dios, lo rechaza, porque no cabe el pensamiento, la revelación, hermanos, de Dios en su mente y en su corazón. También dice la Biblia que el hombre natural no ama a Dios, no ama a Cristo, y por consiguiente, si no ama a Cristo, se convierte en un anatema, dice la Biblia. El que no ama a Cristo es un anatema. ¿Qué significa eso? La palabra anatema, que está destinado a maldición o a destrucción. También dice la Biblia que el hombre sin Dios es un hijo de ira. Efesios 2:3. Ahora, ¿qué significa eso? Ser un hijo de ira. Significa que esta persona que está viviendo sin Dios está destinado, a menos que cambie su condición en el camino, esta persona está expuesta al juicio de Dios. Que tarde o temprano esta persona va a recibir el merecido juicio de Dios, a menos que su vida, su condición cambie de ser un hijo de ira a un hijo de Dios, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todo esto y mucho más que podríamos mencionar acá nos dan un cuadro, una idea de lo que es perdonen la palabra que voy a usar, este monstruo que se llama el hombre natural,
el hombre sin Dios, ¿verdad? Que parece una fiera por todas las características que la Biblia menciona acerca del hombre que está viviendo lejos de Dios. Pero la buena nueva del Evangelio, hermanos, es que el hombre puede cambiar esa condición. El hombre puede cambiar esa fotografía de monstruo a una fotografía del rostro santificado, purificado, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de justicia, que es la obra maestra de Jesucristo. Porque Jesucristo toma, hermanos, ese hombre carnal, ese hombre natural que está prácticamente desfigurado, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, y Dios a través de su Espíritu, hermanos, viene y hace una obra de escultor, cambiando esas facetas de muerte, de destrucción, hermanos, que hay en la vida del hombre natural, para hacernos, dice Pablo, parecidos a Jesucristo, a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él toma ese hombre desfigurado, pero el hombre le cede el terreno de su corazón a Dios y le dice: Señor, aquí está mi vida, perdóname, cámbiame, transfórmame, dame una nueva vida. Y cuando el hombre toma ese paso, hermanos, de fe por la obra de Cristo, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra de escultura y nos hace semejantes, parecidos a Cristo. Decir que la imagen de Cristo, que es una imagen santa, que es una imagen, hermanos, pura, una imagen fiel, a esa imagen el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de aquellos que han entendido que no pueden vivir de esa manera, sino que necesitan buscar a Dios. Ahora, notemos que en este pasaje de la Escritura hay algunos elementos indispensables para que se produzca la conversión. Y quiero que lo veamos, hermanos, en una forma más detenida, volviendo ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37. Veamos los elementos que vemos aquí presentes en estos hombres que se convirtieron al Señor. Primero, estos hombres habían escuchado la palabra. Oyeron la palabra que Pedro, por el Espíritu Santo, les predicó. Dice la palabra en el versículo 2:14 que después del Pentecostés, dice que Pedro se puso en pie y comenzó a hablar. Y a partir de ese versículo, hermanos, está descrito el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Y usted va a notar que el mensaje de Pedro fue un mensaje cristocéntrico. Habló de Cristo, que él era el Hijo de Dios, y que los hombres lo habían matado, lo habían llevado a la cruz, pero que Dios lo levantó de entre los muertos y que lo ha convertido en el Señor de señores y el Rey de los reyes. En otras palabras, el mensaje de Pedro está centrado en la persona de Cristo, exaltando la obra de Cristo, la divinidad de Cristo, el poder de Cristo, el sacrificio de Cristo. De tal manera que cuando estos hombres vieron en el mensaje de Pedro al Hijo de Dios que se entregó por ellos, que vino para salvarlos, para perdonarlos, para cambiarlos, para darles una nueva vida, entonces al oír esa palabra ellos dijeron: ¿qué debemos de hacer para que ese hombre llamado Jesús, del cual nosotros somos testigos, que sufrió, que fue menospreciado, que fue llevado al Calvario, que murió de manera vergonzosa en esa cruz y que luego lo sepultaron, pero somos testigos por lo que hemos oído de que Dios lo levantó entre los muertos y que Él es el Redentor y el Salvador,
¿Qué haremos para conocer a ese Jesús? Vea qué interesante, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando usted le testifica de manera personal a otro hermano, amigo, familiar suyo, y usted le habla de Jesús, le habla de quién es Cristo, le habla de la palabra, le habla, hermanos, de lo que Jesucristo ha hecho, le habla del poder de su sangre, le habla del poder de su resurrección. Usted, sin que a veces nosotros lo sepamos o estemos conscientes de ello, pero esa palabra la usa el Espíritu Santo para producir en el corazón de una persona que no conoce a Dios, hermanos, la inquietud de buscar una respuesta para su necesidad, una respuesta, hermanos, para el vacío que hay en su corazón. De tal manera que si no predicamos la palabra de Dios, hermanos, no habrá inquietud de la necesidad de Dios y de la conversión a Cristo en aquellos que nos rodean. Ahora yo pregunto, si usted tiene familiares inconversos en casa, ¿usted habla de la palabra? ¿Usted le testifica a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus parientes, a sus amigos acerca de Jesús? Porque si no testificamos, hermanos, de Cristo, si no hablamos de Cristo, estamos cerrando la oportunidad para que aquellos que no conocen a Cristo sientan la inquietud, porque lo que va a usar el Espíritu Santo, hermanos, para convertir a una persona será la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Amén. ¿Y para qué sirve una espada? Está hablando de la batalla por conquistar las almas. La espada habla, hermanos, de la veracidad de la palabra, del poder de la palabra. Dice Hebreos que tiene poder porque es una espada de doble filo. Dice que penetra los pensamientos, las intenciones, llega hasta lo más profundo del ser humano, que son los tuétanos. O sea, el hueso, hermanos, los huesos son, no son sólidos, ¿verdad? Sino que tienen en el centro, los huesos tienen un hueco. Y en ese hueco están los tuétanos. La parte más interna del cuerpo humano se llaman los tuétanos. Y el Espíritu, hermanos, está diciéndonos, espiritualmente hablando, utilizando esa figura, que tiene el poder de llegar hasta lo más profundo del hombre. ¿Y cuál es lo más profundo del hombre, hermano? Es el espíritu. Porque somos espíritu, ya lo estudiamos, alma y cuerpo. Lo más externo del hombre es el cuerpo. Y eso es lo que le ponemos, ¿verdad? Las hermanas le ponen colorcito. Los varones le ponen también algunas cremitas por ahí, porque algunos quieren arrugarse. Guardamos la figura. Como dijo alguien, por lo menos la figura redonda. Y estamos más preocupados con la parte más externa del hombre, que es el cuerpo. Pero hermanos, mire, el poder de Cristo, el poder de la palabra, traspasa el cuerpo, llega hasta donde está el alma, y el alma son los pensamientos, los sentimientos, las intenciones del corazón y la voluntad del hombre. Pero llega, hermanos, más allá, llega el Espíritu para resucitarlo. Ese hálito de vida que un día Dios sopló sobre el hombre, que se llama Espíritu, donde Dios puede entrar en comunión con el hombre, es despertado por el poder de la palabra. Hermanos, cuando usted y yo predicamos la palabra, le estamos dando al inconverso y a aquellos que están lejos de Dios la oportunidad de que ellos puedan resucitar y volver en sí y buscar a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Pero si callamos la palabra, si no hablamos de la palabra, hermanos, mire, si Pedro no se hubiera levantado para hablar y predicar a Cristo en este pasaje de la Escritura, este grupo de personas que son miles, porque habla que solamente los que respondieron a la palabra 3,000, sin contar hombres y mujeres.
Ya usted se puede imaginar la cantidad de personas que habían ahí, porque no fueron 3,000, fueron miles de miles. Los que respondieron fueron, pero eso, hermanos, sucedió porque los discípulos se levantaron para predicar la palabra. Romanos 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en ese contexto, hermanos, de Romanos 10, no está hablando de una fe para producir milagros de sanidad o para producir milagros de liberación o milagros de multiplicación de los panes, sino que está hablando de la fe que salva. Si usted nota desde el versículo 8 en adelante, usted va a notar que lo que está hablando ahí el Señor es de la necesidad de la salvación. Por tanto, la palabra fe ahí tiene que ver con la fe que produce la salvación. La fe que el Espíritu Santo produce. ¿Pero cómo la produce? Dice, a través de oír. Por eso los papás que están aquí, hablen de la palabra de Dios con los hijos. Y si hay alguna hermana embarazada, háblele de la palabra de Dios a ese niño que está todavía en el vientre. Porque el niño oye. Y esa palabra tenemos que compartirla en la comunidad, con los amigos, en vez de hablar de otra cosa, hermano, en vez de hablar de política y en vez de hablar de cosas que no tienen sentido, ni valor, ni importancia, hablemos de Cristo. Porque cuando usted le habla de Cristo a una persona, aunque no le gusta, porque ya leímos ahí, hermanos, que el inconverso no le cabe la palabra y le produce un poco de, ¿verdad?, de estupor la escritura y le produce alergia. Y se mueve como cuando se le pone limón a la concha. Se mueve así un poco porque no le gusta oír la palabra. Pero cuando usted tenga oportunidad, hable de Cristo, predique a Cristo. Hermano, enseñemos a Cristo, proclamemos la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la materia prima del Espíritu Santo para producir, hermanos, la conversión en el corazón de los hombres. De tal manera que el primer elemento que vemos aquí es que ellos habían oído la palabra de Dios. Ahora, el segundo elemento dice que fueron compungidos por el Espíritu. Versículo 37 dice, se compungieron de corazón. Esta palabra compungir significa apretar, significa, hermanos, que los corazones de estos hombres comenzaron a ser apretados por el Espíritu Santo, a ver la necesidad que ellos tenían de Dios, de Cristo en sus vidas, a entender que algo le faltaba en su vida, a entender que eran pecadores, a entender que no eran la buena gente que la gente creía que eran, sino que eran pecadores necesitados de Dios, que estaban al borde de la muerte eterna, que el juicio de Dios y la espada de la justicia de Dios estaba sobre su cabeza. El Espíritu Santo comenzó, hermanos, a compungir, a apretar ese corazón, hablando en el sentido espiritual, no en el físico, para que los hombres llegaran, hermanos, a sentir con urgencia una necesidad de un toque de Dios en su vida. Y esa obra la hace el Espíritu Santo, hermano. A través de la palabra, cuando usted se expone a la palabra, cuando usted predica la palabra a otra persona, lo que está haciendo es darle materia prima al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, hermano, haga esa compunción o compungir el corazón de aquellos que no conocen a Cristo y que sientan que sin Cristo se van deslizando al infierno, hermano. Porque toda persona que vive sin Cristo cada día se va acercando más al infierno, a la condenación, a estar excluidos eternamente de Dios. Esa es la realidad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 8, cuando el Espíritu dice, venga, Él convencerá al mundo
de pecado. O sea, ese convencimiento, fíjese que el hombre dice, bueno, nunca he pensado en estas cosas, pero ahora, al oír el mensaje de la Biblia, a lo mejor sí exista un Dios. A lo mejor sí Cristo es real. Yo creí que esto era un discurso de las iglesias. Pero a través de la palabra el hombre puede, hermano, comienza su mente a aceptar aquello que nunca ha aceptado. Comienza a darse cuenta que es un pecador, que ha ofendido a Dios, que es una persona que está expuesta a la muerte, a la condenación. Y hermanos, y esta obra no es obra de ningún pastor, ningún miembro, ningún líder. Esta es una obra del Espíritu Santo. Cuando Él comienza a hacer la obra, hermanos, de compungir, de quebrantar el corazón, de apretar el corazón del hombre para que se dé cuenta de su realidad, hermano, porque el hombre está engañado. El hombre cree que ha nacido para crecer, multiplicarse y después morir. Esa es la mentira más grande que el diablo sembró en el corazón de las generaciones, en las escuelas públicas y en las universidades. Que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la mentira más grande, hermano. Si el hombre es un ser eterno, muere lo físico, pero su espiritualidad está latente por la eternidad. Y es necesario que haya un entendimiento de estas cosas, pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, hermano. Pero si usted y yo no predicamos, no podemos darle al Espíritu la materia prima que necesita para hacer esa obra de compungir, de cambiar, de transformar, de convencer al hombre de su pecado. Así lo dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, habla precisamente de la generación del pueblo de Israel que salieron de Egipto, hablando de la generación mayor de 20 años, que todos, hermanos, todos, a excepción de 2 hombres, uno de ellos era Caleb y el otro Josué, y obviamente Moisés. Todos los demás se murieron en el desierto bajo el juicio de Dios, todos sin excepción. Los que entraron a la tierra prometida en la época de Josué fueron los jovencitos y los niños que crecieron en el desierto, pero sus padres, sus abuelos, todos ellos murieron en el desierto y murieron por juicio, porque Dios trajo juicio a sus vidas. ¿Sabe por qué? Y ahí lo dice, le voy a dejar la cita bíblica en Hebreos 3, versículos 7 al 11. Dice la palabra que endurecieron su corazón a la voz del Espíritu, a la voz del Espíritu Santo. Es la voz de Dios. Y hoy en día, hermanos, de la misma manera, cuando nosotros resistimos la palabra, cuando resistimos el mensaje de Dios para nuestra vida, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que todos murieron. No pudieron entrar al reposo, a la tierra de bendición, a causa de la dureza del corazón. Mire, muchas personas que mueren, hemos tenido conocimiento de al menos algunos casos de personas, por ejemplo, jóvenes que han muerto en su etapa de juventud, que sus padres les predicaron la palabra, les modelaron el testimonio de Cristo, pero ellos no quisieron oír. Se fueron de lado, hicieron otras cosas, lo contrario a la voluntad de Dios, habiendo oído el mensaje de la palabra, que es el mensaje del Espíritu. Porque a través del mensaje de la palabra, el Espíritu Santo nos está llamando para Dios. Nos está diciendo, yo no quiero que te pierdas, no quiero que mueras eternamente. Por eso vine al mundo, para redimirte.
derramé mi sangre por ti, ven, Dios te está llamando. El amor de Dios nos ha compungido, nos ha tocado, nos ha bendecido. Pero hay cónyuges, por ejemplo, que duermen ahí todas las noches al lado de su esposa cristiana. Y ni para atrás ni para adelante, hermano. Hijos que tienen sus padres cristianos, ni para atrás ni para adelante, ahí andan buscando los placeres del mundo y creyendo que el mundo, así como el hijo pródigo, que el mundo les va a ofrecer felicidad. Hermano, el mundo lo que ofrece es muerte. Aunque usted le vea lucecitas de colores, pero detrás de esas luces de colores, de la ilusión, de las cosas del mundo, de los placeres del mundo, hermanos, está la realidad, la calavera de la muerte. Claro que el diablo no se va a presentar así con una calavera de muerte, sino que se va a presentar así con luces de colores y con ofertas, pero la verdad es que detrás de ello hay muerte. Y no han querido nada con Dios. Recuerdo a una persona, hermano, en un lugar donde estuvimos predicando, estuvimos pastoreando, era un vecino. Y ahí, teniendo la iglesia a la par, le hacía la guerra a la iglesia. Primero Dios que no le hagan la guerra al Señor, vea. No a la iglesia, sino al Señor. Le hacía la guerra y se compró unos, mire, si la iglesia tenía unos bocinas de este tamaño, él compró unas 4 veces más grandes que esta. Y entonces las ponía en el patio de la casa, una casa grande que había ahí, y le daba con todo, hermano, a las cosas del mundo, música pagana y todo lo que usted puede imaginarse. Y de esa manera le hacía la guerra, le hizo la guerra a la iglesia por mucho tiempo. No sé si finalmente se convirtió, porque finalmente se fue. Pero rechazó la palabra, hermano, rechazó el hecho de que tenía ahí una puerta de esperanza que solamente él podía cruzar para buscar de Dios y buscar la salvación de Dios, pero no lo hizo. Y esto sucede también, hermanos, en nuestro medio. A lo mejor usted tiene un vecino que usted lo ha invitado, usted le ha hablado, le ha compartido la palabra, le ha compartido tratados bíblicos, le ha compartido la Biblia, le ha compartido todo lo que se puede imaginar, pero el hombre cierra el corazón. Eso fue lo que le pasó a esta generación. Y dice la Biblia que todos murieron. Hermano, si usted resiste la palabra de Dios, usted mismo está cavando su propia fosa. Está cavando su propia sepultura espiritual. Porque usted ha puesto un filtro en sus oídos espirituales. Quiere oír lo que quiere oír. No quiere oír lo que Dios le habla, le dice. El llamado de Dios, no es que usted quiere oír lo que quiere oír. Pero amado hermano, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque es la manera como el Espíritu Santo nos habla, nos llama, nos atrae, nos advierte, nos comunica lo que está en el corazón de Dios, a fin de que nosotros podamos responder a ese llamado de la palabra. Entonces, dentro de estos miles que oyeron la palabra, por lo menos 3,000 de ellos, el Espíritu Santo los convenció. Por otro lado, fíjense lo que dice el versículo 38. Otro elemento importante en cómo se produce la conversión. Tenemos que decirle a las personas, tenemos que comunicarles, hermanos, que necesitan arrepentirse del pecado. Arrepentirse de haber ofendido a Dios. Si no hay arrepentimiento del pecado, no hay salvación. No hay cambio. No hay vida nueva. No hay promesa de vida eterna en Dios. Porque cuando ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Ahí interviene Pedro y le dice, arrepiéntanse.
arrepentíos. El arrepentimiento, hermanos, es fundamental para la conversión. Nos preguntamos qué es la palabra, qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento, literalmente, etimológicamente, significa volverse a. O sea, es un volver, en este caso, a Dios. Dije hace un momento que el hombre nace dándole la espalda a Dios, yendo en un sentido contrario a Dios y a su voluntad para su vida. Entonces, arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y volverse a aquel que ha abandonado, en este caso a Dios. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es un milagro. ¿Sabe por qué es un milagro? Porque lo produce la palabra y la obra del Espíritu en el corazón del hombre. No es una cosa que yo tengo la capacidad de producirlo por mí mismo. No, el arrepentimiento es un milagro del Espíritu que se produce, hermanos, por exponerse a la palabra y ser sensible al llamado del Espíritu Santo a Dios. Por eso es que el arrepentimiento, que es ese volver, cuando una persona toma la decisión de decir, bueno, voy en contra de Dios, me voy a volver a Dios. Ese es un milagro de Dios. Ese es algo que usted y yo no podemos producir en las personas, sino que es una obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento, hermanos, es tan milagroso que quiero ilustrárselo de esta manera. En el arrepentimiento se dan 3 cambios que si no lo atribuimos al poder de Dios en la vida del hombre, no podríamos explicarlo. Sino el poder de Dios salvando y restaurando la vida del hombre. El primer cambio que se produce es un cambio a nivel intelectual. Porque el hombre comienza a entender a la luz de la palabra a la cual se ha expuesto, comienza a entender que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, comienza a entender su condición de pecador, que nunca lo había visto de esa manera, pero comienza a razonar cosas que nunca había razonado, comienza a ver intelectualmente algunas cosas, a analizar cosas que antes no le habían llamado la atención porque no le importaban, pero ahora el hombre comienza a darse cuenta que hay un Cristo, una realidad de Dios, y también comienza a entender cuál es su condición, que está separado de Dios, que está lejos de Dios, que está perdido, sin esperanza alguna. Ahora, ese tipo, hermanos, de razonamiento no es un razonamiento lógico, sino que es un razonamiento en el cual el Espíritu de Dios por la palabra comienza a trabajar un cambio aquí, hermano. Un cambio aquí en la mente. Cuando uno viene a Cristo y uno comienza a hacer una comparación en lo que uno fue antes de Cristo, ¿qué anda pensando uno en Dios? ¿Qué iba a andar pensando uno en Cristo y en la obra de Cristo, y que uno es pecador y que necesita pedirle perdón a Dios y que necesita vivir una vida diferente, una vida nueva? Hermano, esos temas nada que ver, sino mundo, pecado, deseos. Era lo que reinaba en nuestra mente, en nuestras maquinaciones. El segundo milagro es un milagro a nivel emocional, porque sentimos dolor por el tipo de vida que uno está viviendo. Por otro lado, uno siente un atractivo, un deseo, un amor a Dios. Hermano, una de las señales de una verdadera conversión es que el hombre y la mujer que se convierte llega a amar a Dios de una manera entrañable. Llega a ser a Dios la persona más importante de su vida, más importante que el cónyuge, más importante que la novia, que el novio, que el hijo, que el padre, que el abuelo, porque se enamora tanto de Dios. Pero esta es una obra del Espíritu Santo, hermanos, cambiando nuestras emociones, volviéndolas a Dios. Aquel que amaba el dinero ya no ama el dinero, sino que ama a Cristo.
Aquel que amaba el mal ya no ama el mal, sino que ama a Cristo. Aquel que lloraba, hermanos, por el pecado y por las decepciones de este mundo. Aquel que lloraba con la botella en la boca y con las rancheras que dan cólera, hermano. Y lloraba por la que se fue y la que vino y la que se volvió a ir. Ahora, hermano, ya no llora por eso. Ahora llora de gratitud. Ahora llora por alabar al Señor. Ahora llora para bendecir el nombre de Jesús. Ahora llora, hermanos, porque su condición ahora es diferente a la condición que antes tenía. Ahora derrama lágrimas por amor a Cristo. Derrama lágrimas por amor a las almas perdidas. Derrama lágrimas por servirle al Hijo de Dios y a su causa eterna. Hermanos, ese cambio que se produce ahí en nuestros sentimientos, emociones, es un cambio. Por eso digo, el arrepentimiento es un milagro, hermano. Y el otro cambio que se produce es un cambio en las decisiones. El que ha experimentado el cambio en su vida, que llamamos arrepentimiento, hermanos, ya sus decisiones son diferentes. Porque están de acuerdo, hermanos, a su plan divino. Entonces, el arrepentimiento es un milagro que se produce por el Espíritu Santo, hermanos, cuando una persona es expuesta a la palabra y es expuesta a la obra de cambio, de transformación que el Espíritu Santo produce, hermanos, en la vida de todo aquel que se rinde al Señor. Entonces, este grupo necesitaba entender que era necesario arrepentirse para tener el perdón de los pecados. Y también otra cosa que menciona el versículo 38, este grupo de personas tenía que dar testimonio de su conversión a través del bautismo en agua. Porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra, hermano? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué elementos concurren ahí, hermanos, para preparar el corazón para una conversión a Dios? La palabra, la obra interna del Espíritu Santo, ese cambio, produciendo lo que la Biblia le llama arrepentimiento, que es un volver el corazón y la vida entera hacia Dios. Y esto debía ser testificado a través del bautismo en agua. Hermanos, el bautismo en agua es un paso fundamental del seguidor de Cristo. Usted no puede dejar el bautismo en agua para cuando ya se esté muriendo y que lo va a llamar. Mire, yo no voy a ir, si usted me llama ya en su lecho de muerte, que me quiero bautizar, que no me bauticé, yo no voy a ir, hermano. Porque se lo dije antes. Dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo yo le estoy diciendo al mundo: ahora amo a Cristo, ahora Cristo es el todo en mi vida, ahora he decidido entregarle todo mi ser, toda mi atención, todo mi corazón, todo lo que yo a partir de hoy puedo hacer, se lo he entregado a Cristo. Ahora Él es la persona más importante en mi corazón. Ese es el testimonio, hermanos, que estamos dando cuando pasamos por las aguas bautismales, que ahora estamos mejor que nunca. Porque si estamos en Cristo, estamos mejor que nunca, hermano. Si usted está sin Cristo, está peor que nunca. Pero si usted está en Cristo, usted está, hermano, mejor que nunca antes. Porque ahora su vida le pertenece al Señor. Ahora, mire qué interesante. Palabra, obra de compunción del Espíritu, producción del arrepentimiento del pecado en el hombre, testimonio de la conversión, del volver a Dios a través del bautismo en agua. Ahora, quiero que vea esto. Dice el versículo 41. De todo este grupo, hermanos, que me imagino que fueron miles de miles, dice: así que
Póngale atención a ese versículo. Así que todos los que recibieron su palabra. ¿Qué quiere decir? De que no todos, sino los que recibieron la palabra, los que le dijeron al Espíritu Santo: sí, tienes razón, te necesito a Cristo, necesito que Él me perdone, que me cambie, que me transforme, que me dé vida eterna. Todos aquellos que respondieron al llamado de Dios a través de la palabra, le recibieron y se bautizaron. Dios quiere, hermanos, la salvación para todos. Y yo soy una de las personas que pienso y estoy hasta cierto punto en contra de aquellos que predican que la salvación es para los elegidos. Quiero decirle que la Biblia dice que fuimos elegidos en Cristo para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona, toda alma, porque Dios no hace acepción de personas, toda persona en Cristo Jesús tiene la oportunidad de salvación. Por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, más claro no nos puede hablar Dios en su palabra. Lo que sucede es que no todos responden al Evangelio. El problema no está en Dios, el problema está en la dureza del corazón del hombre. Hermano, porque el hombre ante el llamado de Dios se resiste y no quiere nada con Dios, pero Dios ha enviado su palabra y su salvación para todos, pero no todos responden. Pero no es un problema de Dios, que Dios ha reducido la salvación para unos pocos. Dios ha dado la salvación para todos, pero es el hombre, hermanos, dice: los que creyeron, los que recibieron la palabra, estos experimentaron la salvación. Y hay un regalo más. Dice: y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, cuando Cristo lava nuestro corazón de nuestros pecados, nos convertimos en la habitación del Espíritu, en la casa de Dios. Usted dice cuando va a venir al templo: voy a ir a la casa de Dios para adorar al Señor. Pero hermanos, ahora la casa de Dios es usted. Usted puede estar en el mercado y ahí está la casa de Dios, hermano. Usted puede estar en el camino, puede ir en el bus a su trabajo, puede estar en cualquier lugar, hermanos, pero ahí está. El templo del Espíritu de Dios es la iglesia de Cristo. Somos cada uno de nosotros. Y sabe que esta bendición, hermanos, del don del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, está prometido para todos los hijos de Dios. La condición es que nos convirtamos a Él, que nos entreguemos a Él. Y Él, hermanos, hará muchas cosas. Luego vamos a hablar en este tema de la salvación. Vamos a hablar acerca de las evidencias de la conversión, que las vemos aquí y en toda la palabra de Dios, pero eso lo dejamos para una segunda parte de este tema. Hermanos, una pregunta que es muy importante, porque como la vida es así, uno hoy es, mañana no es, dice la Biblia. Es decir, que uno se puede morir. Mire, yo cuando crucé hoy de la carretera troncal para acá, fui testigo ahí de una escena de muerte de una persona que asesinaron este día y que todavía está ahí el cuerpo de esta persona. ¿Quién se pudo imaginar él? No se imaginó que hoy era el último día de su vida. Porque así es, la Biblia lo es claro, dice que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana nos marchitamos. Ahora, la gran pregunta, hermanos, es: todos los que estamos aquí, usted y yo, todos los que estamos aquí, las personas que nos escuchan,
¿Tiene una seguridad usted de que se ha convertido a Cristo? ¿De que hay una conversión al Señor? ¿De que su corazón ha sido limpiado del pecado para que usted, si la muerte llegara hoy o mañana o cualquier día que sea en el futuro, hermanos, al morir acá, cerrar los ojos acá, los vamos a abrir en la presencia del Cordero del Hijo de Dios? Porque si hay alguien que no tiene esa seguridad que se muriera hoy, ¿dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? ¿O ahí en un término medio? Eso significa que no está preparado para morir, que no está preparado para enfrentarse con Dios después de la muerte. Y por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo para que a través de Él tengamos vida en su nombre. Si hay alguien aquí que necesita entregarle su vida a Cristo, o las personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación, dele su corazón a Cristo. No se resista más a la voz del Espíritu, al llamado del Espíritu Santo, porque lo que Dios quiere hacer por usted y para usted es bueno. Quiere salvarlo, quiere bendecirlo, quiere rescatarlo de la muerte eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra santa, por tu palabra, Señor, poderosa. Gracias, Jesús, porque dejaste tu trono de gloria, Señor. Te agradecemos esa decisión para venir a este mundo, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Padre. Tu palabra dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hoy, hermano, mientras ustedes oran al Señor, pregunto si hay alguien aquí entre nosotros que no tiene seguridad de la salvación. Pero hoy puede comenzar, porque Cristo está aquí y Él nos ha traído aquí para escuchar su palabra y para tomar decisiones que nos encaminen a la vida eterna. ¿Habrá alguien aquí, mientras todos oran al Señor, que quiera entregarle su vida a Cristo, creer en el Señor Jesús y comenzar hoy su caminar de fe para vivir para la gloria de Dios? Yo le invito para que hoy tome su decisión, levante su mano y dígale al Señor: Señor, yo no te conozco, pero quiero conocerte hoy. Yo no tengo seguridad de mi eternidad, pero hoy quiero asegurar mi eternidad contigo. Entréguele su vida a Cristo, crea en Él, ámelo, sírvale, viva para Él y Él vivirá para usted. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión? Alguien que necesita decirle sí a Cristo hoy o reconciliarse con Dios, porque a lo mejor usted conoció a Cristo, aceptó a Cristo hace un tiempo, pero se ha alejado de Él. Vuelva, entréguele sus cargas, sus necesidades al Señor. ¿Habrá alguien que responde a ese llamado del Espíritu para entregarle su vida al Señor? Si usted nunca lo ha hecho, si nunca le ha dicho a Jesús: Señor, te entrego mi vida, perdóname, límpiame, cámbiame. Hoy es un día importante, un día en el que podemos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Si hay alguien aquí o aquellas personas que nos ven en sus hogares, en cualquier lugar donde esté, quiero pedirle que haga esta oración conmigo para ayudarle de alguna manera para que usted pueda depositar su vida en las manos de Jesucristo. Si usted quiere hacerlo, tomar la decisión hoy de volver a Dios, dígale al Señor en su corazón, ahí donde usted está, haga esta oración y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados.
Tu palabra dice que aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, yo te recibo este día en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame. Dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para los que invocamos tu nombre. Señor, gracias por el perdón. Gracias por la vida nueva que tú me das ahora, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a nunca separarme de ti hasta llegar a tus moradas eternas. Señor amado, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos.